Bueno, en principio agradecerte, Alberto, un gustazo tenerte acá para la materia de Educación y Proyecto Nacional. La verdad que esta materia piensa la educación como una parte sustancial y fundamental a la hora de pensar también los proyectos nacionales. Y siendo que vos fuiste 6 años, más de 6 años, ministro de Educación de la Nación, sos un actor más que autorizado para contarnos un poco el entramado de esta relación. Y pensábamos, bueno, por un lado, preguntarte cómo se va construyendo en el día a día esa ida y vuelta entre las ideas que hacen a la educación y cómo se vincula con el proyecto nacional. Y por otro lado, bueno, que nos cuentes cómo se hace desde del pensarlo previamente hasta bueno, en la gestión, cómo se va construyendo, cuáles son los actores que van consolidando y conformando esta vinculación, ¿verdad? Y bueno, escucharte a vos, básicamente que nos comentes un poco tus ideas, tu mirada sobre esta relación tan, tan importante. Bueno, gracias Facundo por la invitación, y un saludo a todos los compañeros, compañeras, estudiantes de una materia tan significativa, ¿no? Como la relación de la educación con el proyecto nacional, la relación de la educación con la política, tan discutida, eh, tan vigente, ¿no? Una relación que está muy ensuciada por diferentes interpretaciones, pero que evidentemente en nuestro país tiene 200 años de vigencia. Estamos en el año que conmemora los 250 años de nacimiento de Manuel Belgrano y los 200 de su muerte, y Belgrano ya desde sus memorias en el consulado, antes de 1810, ya habla de educación, y sus escritos periodísticos hablan de educación. El tipo estaba pensando cómo construir la patria, cómo organizar la patria, y cuando piensa organizar la patria, piensa en la educación. Entonces ahí hay una relación absolutamente estrecha, mucho más en nuestros países americanos, ¿no? La relación de la educación con la conformación de los estados nacionales. Eso es algo que ustedes, me parece que en la materia lo ven, lo transitan, y con mucha nitidez me parece que se puede ver en la historia argentina, ¿no? Sí. Si bien nosotros tenemos una interpretación que pone en una dimensión crítica aquella Argentina de, de la generación del 80, también debemos decir que esa generación alumbra una ley como la 1420 en 1884, y era una ley que prescribía y obligaba a que todo el mundo tuviera el primario completo. 1884. En Brasil, en 1888, se derogó la esclavitud. Digo, para pensar, mientras en Brasil había esclavitud, en la Argentina se pedía la educación primaria. Y ahí se obligaba a la educación primaria. Y hay diferentes modos de a ver, a través de los cuales la educación marca una época. La educación en aquella generación del 80 era una educación para la identidad. En una Argentina que era una Argentina aluvional, inmigratoria, en algún momento, hacia principios del siglo XX, la mitad de la gente que caminaba por la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. no había nacido acá. Es un dato impresionante la realidad. Entonces ahí la educación sienta en el aula, ahí también había diferentes, ¿no? Porque sienta en el aula
al hijo del italiano, del gallego, al judío, al alemán, al hijo del anarquista que no cree en nada, al hijo del musulmán que lo llamábamos erróneamente turco, que, bueno, y ahí entonces hay una educación que tiene un propósito bien homogeneizador. Si eso no es una relación con la política, entonces, ¿Dónde está? ¿dónde está? Y los sectores, hay ciertos sectores que siempre establecen una disfrazada neutralidad que se dicen sarmientinos. Si hay alguien que relacionó tanto educación y política fue Sarmiento y nos dejó una impronta, discutible o no, pero la impronta que dejó. El peronismo en el siglo XX educa para el trabajo y para la gran inclusión, el peronismo histórico. Estamos en el ámbito de una universidad. Cuando el general Perón comienza en 1945 su gobierno, había 40.000 estudiantes universitarios. Termina 10 años después con 140.000, ¿no? Después de haber decretado la gratuidad universitaria. Nada, cualquiera puede entender para qué educan las dictaduras, para qué educa el autodenominado proceso de reorganización nacional, para el orden, para el pensamiento único, para aceptar la realidad tal cual es. Si alguien piensa que eso no es una educación política, como soy bastante veterano, era director de una escuela de adultos en ese tiempo, claramente nos decían lo que había que decir. Y hoy hay investigaciones de todo tipo que dan cuenta cómo había que, abro comillas, atacar a la subversión desde la educación. Una posición absolutamente política. La vuelta de la democracia necesariamente educó para la democracia, para la recuperación de la democracia, para los derechos humanos. Bueno, yo respeto todas las opiniones y probablemente haya muchachos y muchachas que piensan de otra manera. Yo voy a más o menos encuadrar lo que tratamos de hacer 2003-2015, que me parece que fue nuevamente un periodo de plena expansión de los derechos, plena expansión de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en ese marco digo, no se puede pensar la educación 2003-2015 si no se piensa dentro de un gobierno. Yo, que tuve altas responsabilidades y la verdad que estoy orgulloso de ello, yo no éramos una gestión que estaba desprendida de un gobierno que era un gobierno que apreciaba el Estado, que apreciaba a los trabajadores del Estado, que entendía que había que recuperar la soberanía científica, un gobierno que hablaba de Malvinas, un gobierno que le pidió perdón a las madres, o sea que recuperó la bandera de los derechos humanos, un gobierno que invirtió como ninguno en la educación de los argentinos, que duplicó el Producto Bruto Interno destinado a la educación, que distribuyó 92 millones de libros, que distribuyó 5.400.000 netbooks. Esto no es un mérito de un ministro y un ministerio. Esto no se puede pensar si no lo pensás en el mismo plano de la recuperación de los fondos de las AFJP, si no lo pensás en el mismo plano de los 2 satélites en el espacio, si no lo pensás en el plano de un gobierno que decide pagar la deuda y recuperar soberanía, que decide destacar el valor del Estado y los trabajadores que trabajan en él. Bueno, por eso, claro, en ese marco nos tocó una época decididamente, destinada a priorizar la educación, pero también nos tocó una época de mucho enfrentamiento, una época de mucho conflicto.
En ese conflicto los ministerios no están en el medio. Nosotros en el Ministerio de Educación no decíamos, hay un conflicto entre el gobierno y los grandes poderes concentrados, los poderes del campo, los grandes medios de comunicación, el lawfare que se empezaba a advertir en el plano judicial. Bueno, no estamos en el medio de ese conflicto. Nosotros formamos parte de uno de los dos lugares y por supuesto eso trajo, como siempre, bueno, discusiones y la educación estaba sujeta a las críticas que se le hacía en general a toda la gestión del gobierno nacional, desde algunos sectores. Claramente. Así que esto es un poco un cierto encuadre, ¿no? No quiero aburrir y vos conducirás un poco esto, pero a ver, nosotros venimos, y ustedes lo conocen bien de la materia, nosotros venimos de una tradición americana muy potente, una tradición de pedagogía americana que enlaza muy tempranamente la educación con la política. Simón Rodríguez en el siglo XVIII decía que en los chicos pobres está la patria. Esa es una definición política. Belgrano dice pongan escuelas en todos los barrios. Esa es una definición política. Pancho Ramírez decreta la educación obligatoria primaria en Entre Ríos en 1820. Artigas dice antes de 1820 habrá patria para todos o para nadie. Nosotros venimos de esa concepción que por supuesto es una concepción que confronta con otra concepción que en aquel momento se llamará rivadaviana, unitaria, centralista, y que no quiero ser excesivamente binario ni excesivamente simplista, pero que nos acompaña hasta hoy, ¿no? Más o menos dos modos de advertir cómo se puede organizar una sociedad. Nosotros tuvimos una muestra muy clara, entiendo yo, y lo digo con respeto de otras ideas, desde el 2015 al 2019, con otro gobierno que decidió tomar otras decisiones y que están claras en todos los órdenes de la vida de los argentinos y están absolutamente claras en educación. Si me permiten algunas cosas, octubre del 2017, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía, no vine a cortar cintas, no voy a abrir hospitales. ¿No? Hoy con la pandemia vemos que no era atinado. Mayo del 2018, la misma gobernadora dice, se abrieron universidades por todos lados y sabemos que los pobres no llegan. Mayo de 2019, el expresidente dice, distribuir netbooks como distribuyó el kirchnerismo es como distribuir carne y no tener parrilla. Bueno, yo digo, esas cosas los ciudadanos las deben recordar y después harán los análisis que deban hacer. Pero eso formó parte también de decisiones políticas y también el neoliberalismo tiene una estrecha relación entre educación y proyecto político. Cualquiera que lo puede ver, perdimos un punto del PBI, se discontinuaron las distribuciones de libros y netbooks, no se impulsaron más la construcción de escuelas, no hubo más acceso de los niños de primera infancia a la educación, no hubo ninguna política para evitar que los del secundario se fueran y alentar el egreso del secundario. Bueno, me parece que eso es bastante objetivo, ¿no? Y la única universidad que crearon en la ciudad de Buenos Aires, la UNICABA, tuvieron que crearlas entre gallos y medianoche con carros hidrantes y la policía en la legislatura por el malestar de la comunidad. Nosotros en años anteriores habíamos creado 17 universidades públicas que en cada uno de los lugares donde estaban emplazados fue una fiesta popular. Totalmente.
y nosotros trabajamos y ustedes, nuestros estudiantes, estudian en una nueva universidad pública que en muy pocos años se convirtió en una universidad mediana. Una universidad que nace en 2016, en el 2020 ya ni siquiera es chica, ya es mediana, tiene una cantidad de alumnos, de miles de alumnos que tienen una oportunidad de estudiar. Bueno, esas son decisiones políticas. Esas son decisiones políticas y como vos decís, como bien decís vos, son datos objetivos y elocuentes, porque realmente este repaso, en primer lugar, de toda una tradición histórica y de una relación que evidentemente tiene 200 años al menos de discusiones, la trajiste y la resumiste en, no sé, en 10 minutos, 15 minutos de una manera asombrosa. Sí, A ver, nosotros pensamos bastante parecido y nos conocemos mucho. Quiero transmitir a los estudiantes y a las estudiantas, si existe esa palabra, quiero transmitir que puedo reconocer errores también. No, no estoy viniendo a decir que en los gobiernos populares no hay defecciones, no hay errores. No, estoy diciendo otra cosa. Estoy hablando de caminos, estoy hablando de ideologías. Estoy hablando de los modos en que las sociedades deciden construirse, con más igualdad, con menos igualdad, con más derechos, con menos derechos, con respeto al otro, sin respeto al otro. Esto es. Más allá claramente. de eso, un gobierno popular puede cometer errores. Y los gobiernos populares en la Argentina en 200 años han cometido mucho. Sí, sin duda que es así. Vos decías que obviamente, y yendo puntualmente a los años de tu gestión, no solamente son logros de un ministro o de un ministerio. Eh, en el día a día, como para comentarnos un poco, eh, si se quiere, los entretelones, o bueno, no sé, la cuestión que no queda siempre tan marcada, ¿no? ¿Cuáles son los actores que habitualmente construyen estas ideas educativas? Porque pienso, digo, muchas veces se habla de educación y pensamos en los maestros, pero hay muchos más, ¿no? Que maestros, hay mucho más que un ministerio, pienso a sindicatos, pienso tantos actores que intervienen, y lo planteo puntualmente también porque, bueno, puntualmente en la cursada que estamos ahora haciendo relación, justamente también hay compañeros y compañeras que vienen de la experiencia sindical. Entonces, también me parece, digo, que como pensarlo en esos términos o amplios, digo, ¿cuáles, cuáles son los actores que en el día a día construyen este proyecto educativo? Yo creo que hay, por de pronto, dos planos. Hay un plano más de la construcción de las políticas, que ese es un plano en donde el docente de a pie, el docente común, como somos nosotros ahora, tiene alguna incidencia muy distante. Eh, las políticas se construyen a partir de los gobiernos, las políticas se construyen en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, esas políticas nosotros las construíamos con mucha interlocución con las asociaciones y las organizaciones de la sociedad, dentro de ellas, por supuesto, en un lugar absolutamente destacado, las organizaciones sindicales, y dentro de ellas también podría decir las nacionales. Y de las nacionales yo destacaría con mucho énfasis, por supuesto, la CETERA y también el SADOP, que es un gremio que representa a los docentes particulares, como se dice, o privados, para decirlo en un término más moderno, que también tienen una concepción del Estado muy importante. Después hay otros gremios menores que también participaban. A ver,
yo formé parte de un gobierno al cual le interesaba la educación. Cuando yo iba a hablar de educación, yo no tuve tanta relación con Néstor Kirchner, fui viceministro en la época de Néstor, era ministro Daniel Filmus, que considero que ha sido un gran ministro de nuestro país. Fue una época plena de realizaciones legislativas, ley de 180 días, ley de educación técnico profesional, ley de financiamiento, ley de educación nacional. Bueno, nosotros después completamos con la ley de obligatoriedad de la sala de 4 años y nos ha quedado pendiente, y esa es una deuda, la ley de educación superior. Ahora, ahí hay una interlocución. Yo la verdad que cuando iba a hablar con la presidenta, que es una persona absolutamente exigente, absolutamente informada, que requiere toda la información del caso, siempre veía mucho interés. Una breve anécdota, porque no quiero ser muy autorreferente, nosotros habíamos empezado a distribuir algunas netbooks en la educación técnica con un fondo que teníamos. El comienzo fue 250.000 netbooks. Le llevo un día la idea de duplicar esta cantidad, de llegar a 500 en las escuelas técnicas, y me dice, déjamelo pensar, bueno, veamos, y por impulso de ella, y con no la colaboración, sino con la participación por decisión presidencial del ANSES, eso que empezó en 250.000 terminó en 5.400.000 netbooks. Y siempre había recursos para los libros, y más de 2.000 escuelas terminadas y 1.000 en terminación, y ella misma le puso el título al plan fines de terminación de los estudios, y cuando yo le decía, mira, hay tantos egresados, y cuando terminamos en más de 600.000, era una fiesta. Entonces ahí, yo sé que algunos otros ministros de otros gobiernos le iban a hablar a los presidentes de educación y se dormían los presidentes. Por eso también quiero tener respeto por otros que han ejercido el cargo sin recursos o con condiciones muy adversas. También cada uno decide participar en el gobierno que quiere, ¿no? Yo no hubiera participado en otros. Ahí hay un punto. La interlocución con los gremios es absolutamente imprescindible, al punto que el macrismo nos acusaba de que nosotros le habíamos entregado a la CETERA la organización de la educación argentina, lo cual es irrelevante como crítica, pero digo, la Argentina ya ha probado en hacer cosas o tomar decisiones en educación sin los docentes y contra los docentes. En ningún caso sale bien. Los gremios docentes son los que representan al 1.100.000 docentes de la Argentina. Alguien puede decir, pero bueno, de ese 1.100.000 solo hay 500.000 sindicalizados. Muy bien. CETERA es la organización más grande de docentes sindicalizados del país, por tanto, es la que representa con mayor cabalidad a los docentes de la Argentina. Cierto es que hay otros que no están sindicalizados, pero a esos los contamos de a uno. Es otro tema. Entonces, ahí hay un destino que a mí me parece inexorable, y no lo digo con pesar. Hemos discutido mucho con los docentes, con los gremios docentes, en alguna oportunidad nos habremos comido algún acto en las puertas del ministerio y algunas críticas, eso forma parte de la política. Ese es un plano. Y por supuesto en ese plano más público, digo, están los legisladores, están las legislaturas provinciales, están los gobernadores, que son jugadores de extraordinaria importancia. En general a muchos gobernadores les interesa la educación y otros gobernadores no les interesa tanto,
lo único que quieren de la educación es que empiecen en marzo las clases y que los aumentos sean lo menos significativo posible, porque en todas las provincias la plantilla de los docentes es la más grande del Estado provincial. Entonces, ahí tienen, para muchos gobernadores, no importan los nombres, el docente o el mundo docente es un problema, porque son los que más porción de torta se llevan del presupuesto provincial y están siempre insatisfechos. Claro. Entonces ahí hay otro actor fundamental. Dicho esto, creo que hay otro plano. A ver, un docente puede decir, bueno, yo no tengo incidencia en la construcción de esas políticas. Listo. Ahora hay otro plano de la política, que es lo que pasa en la escuela. Y eso también tiene una profunda naturaleza política. Y también hay un diferencial extraordinario que puede hacer el docente a favor o en contra de la justicia, de la inclusión. Todos sabemos la historia de dos escuelas en el mismo barrio, y una es una máquina de expulsar alumnos y la otra es una máquina de abrir los brazos, de bien recibirlos. Entonces, estamos hablando a educadores que saben de qué estamos hablando. Esto ocurre. En ese punto yo creo que hay otro tema que me parece que es una discusión no saldada en la Argentina, que es que del 1.100.000 docentes, o lo digo de otra manera mejor, los docentes votan como la sociedad. Entonces debo pensar que en 2015 hubo 600.000 docentes que votaron al neoliberalismo. Y no lo digo con desdén a esos docentes ni con falta de respeto. Digo, ahí hay una realidad, porque por ahí estamos mirando, por supuesto que miramos dos sociedades distintas. Cuando miramos dos sociedades distintas, miramos dos escuelas distintas. Y entonces, bueno, evidentemente yo creo que esas dos escuelas, que hoy están tan nítidamente expuestas con la pandemia, creo que algún día nosotros como educadores debemos dar una discusión en el seno del sistema educativo. Una educación política en el sentido profundo, no partidaria, que responda a una interrogación muy general que sería algo así, muy sencilla. ¿Qué escuela querés? ¿No? Alguna vez en el ministerio nosotros siempre recordamos a una directora que en general siempre nos recibían bien en las escuelas, con respeto. Alguna directora nos dijo, ustedes meten adentro a los que nosotros echaríamos. Bueno, esa tensión no es una tensión posible en el sistema educativo, porque las leyes, a ver, el alcance de las leyes es absolutamente inocuo si los docentes no están convencidos de que esas leyes son necesarias y positivas. En general los docentes no dan educación sexual porque haya una ley que lo indique. Eso, por supuesto, las leyes son muy importantes, pero digo, tiene que haber un convencimiento. Es muy interesante esto que estás diciendo. Sí, porque yo creo que hay una discusión, porque hay docentes que no creen que todos deban terminar el secundario, y hay docentes que discriminan, y hay docentes que mal reciben a los chicos. Nosotros teníamos mucha relación y tenemos mucha relación con los adolescentes, que de paso digo, me parece que son el colectivo que más está sufriendo la pandemia, porque son muchachos, muchachas que necesitan mucha vincularidad en este momento de confinamiento. Y alguna vez los jóvenes nos decían, cuando le preguntábamos por qué dejas la escuela, profe, ¿para qué voy a ir si no me reciben bien? No quieren que vaya.
Y entonces aquí hay una cuestión política, la gestualidad con que recibís a los pibes a la mañana, es una decisión política, porque se te nota en la cara, es indisimulable cuando tenés el fastidio de que vienen esos pibes que te molestan, que te gritan, que son mal recibidos en todos lados. Entonces ahí hay una discusión que hacer, que debiera ser los irrenunciables, ¿no? Si debemos cumplir las leyes, si la educación es un bien público, si no es una mercancía. Yo digo, alguna vez yo creía, y nosotros desde el Instituto Patria generamos varios documentos para entender qué había que hacer en esta educación a partir de este año, que por supuesto la pandemia Se llevó hizo todo. que las prioridades fueran otras. Pero yo creo que hay que hacer una discusión escuela por escuela. Que no importa cuánto querés a Cristina o cuánto lo querés a Mauricio. A ver, 20 irrenunciables que tenemos que seguir como si fuera la Biblia para los creyentes. Y eso tiene que ser, porque si no hay ahí fuerzas que se contraponen que la ciencia política lo denominaría un empate catastrófico, porque siempre hay los que pugnan para entrar, los que pugnan para echar, y los que piensan que la educación es neutral y si el pibe se va, se va. Bueno, esa es una discusión que hay que dar. Me parece que con esto último que estás diciendo, también podemos pensar que hay otros actores, además de obviamente el ministerio, los poderes del Estado, las organizaciones sindicales, como las que estábamos hablando. También evidentemente tenemos actores que influyen y fuertemente, ¿no? en la discusión de los proyectos educativos. Y pienso iglesias, pienso universidades privadas, el mundo corporativo, ¿no? ¿Cómo se hacen sentir también esos actores a la hora de intentar llevar adelante un proyecto educativo? Mucho, con fuerza y con buena fe algunos y con mucha mala fe otros, claro. Pero bueno, la política también, uno cuando está en altas responsabilidades políticas debe aprender que el cometido no es caerle simpático a todo el mundo, ¿no? Uno tiene que entender que aquí se trata de proyectos políticos antitéticos y se tiene que entender que a veces tiene que haber conflicto. Se critica al kirchnerismo por buscar afanosamente el conflicto en cada una de las relaciones políticas. Y no es así. El conflicto existe, lo que hay que hacer con el conflicto es encauzarlo. El conflicto en algún sentido no da razón a ese falso consensualismo, se entiende que todo puede ser discutido y que podemos llegar a un buen término si nos ponemos de acuerdo. Yo tuve ocasión de ser ministro de la ciudad de Buenos Aires en el año 2006 y pudimos recuperar una ley un proyecto de ley de educación sexual que estaba parado y logramos sacarlo. Me tocó no discutir, sino hablar muy respetuosa y generosamente de su parte con el obispo de Buenos Aires, hoy Francisco. Y por supuesto que aprendí, pero había algunas cosas que la Iglesia en términos de educación sexual no coincide. Bueno, hay que tratar de respetar, hay que tratar de entender, pero el Estado tiene que tomar decisiones que cuando las tiene que tomar, tiene que entender que pueden no caer bien. Bueno, forma parte de la política, ¿no? No es posible el consensualismo perpetuo porque hay sectores que no están dispuestos a ceder
absolutamente nada. Y entonces, bueno, no es posible. Inclusive, digo más, hago una suerte de autocrítica. La ley que salió en la ciudad de Buenos Aires de educación sexual permitía, hubo que hacer esta suerte de concesión, permitía a las escuelas privadas hacer una adaptación de, 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 de lo curricular para dar la educación sexual del modo que ellos entendían. Y no funcionó, porque no es adaptar, es impedir en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos para que en todas las escuelas, sigo con educación sexual y no me quiero detener en esto, haya información científica validada? Después, si sos una escuela de la comunidad católica, cristiana, no católica, judía, musulmana, si sos un judío ortodoxo, decir lo que quieras, pero tiene que haber un piso. Las escuelas son todas públicas, en algún sentido. Bueno, no es solo un conflicto con la iglesia, es un conflicto con los grandes intereses, es un conflicto sostenido con los grandes diarios. A nosotros nos tocó esa circunstancia, y bueno, otra pequeña anécdota, no es una anécdota, pero un lunes en Pilar entregamos la computadora número 3 millones en una escuela rural de Pilar. La tapa de Clarín del martes fue la siguiente: investigaciones prueban que las computadoras distraen en el aula. Entonces, lo que no hay que hacer con esas peleas es tener una mirada ingenua. Van a ocurrir. Algún periodista dijo que hacíamos periodismo de guerra. Bueno, hubo una guerra que yo creo que continúa por otros carriles en el día de hoy, que es impiadosa. Bueno, esto forma parte de una realidad. Y tratando de completar, y vos me decís, después los tiempos los pones vos, un actor que a mí me parece que tiene que entrar en esta discusión política y que no hemos sabido encontrarle la vuelta para ponerlo en alguna mesa, es la familia. Ahí en la educación argentina hay un actor ausente, que es la familia. Alguien puede decir, bueno, la familia está representada, las familias votan y están representados en los legisladores, en los diputados. No, me parece que falta. Y también lo digo de otra manera, el campo popular tiene que ver el modo en que organiza algún conglomerado, alguna representación de las familias que pueda discutir con las representaciones que hay de las familias que son todas de la derecha argentina. Las representaciones de la familia argentina que hay en la política son todos provenientes de la derecha argentina y de la derecha ultracatólica argentina o ultrarreligiosa. No hay un conglomerado que represente a las familias que uno puede decir del sector nacional, popular, más laico. Bueno, y ahí me parece que sería un actor que nos ayudaría, que nos enseñaría, y que tiene todo el derecho de poner su voz en la organización de un sistema educativo, ¿no? Es muy interesante porque venía pensando llegar hacia el final de la charla con la mirada sobre las cuestiones pendientes. Acá nos tiraste una pista, ¿no? De alguna cuestión para pensar para adelante de lo que faltaría. Este, la verdad que creo que estamos de alguna manera englobando muchas de las cuestiones que hacen a esta relación entre la educación y el proyecto nacional. Te quería preguntar la última y dejarte para el final si queda lugar a alguna otra cuestión pendiente, pero quería preguntarte, ¿qué es anterior? ¿El proyecto político o el proyecto educativo? Se me genera ese interrogante, ¿no?
cómo, cómo deberíamos pensarnos, si primeramente como actores de un proyecto educativo o como actores de un proyecto político, y cómo lo piensa la política eso, ¿no? A veces da la sensación de como que hubiera uno que se pone por delante del otro. Y bueno, preguntarte vos cómo lo ves, y si además de esto que nos contás, que es muy interesante lo de la mirada sobre las familias, si crees que hay algún otro camino por donde pensar el futuro de esta relación. Sí, es muy interesante lo que decís. Una cosa es delante y atrás, y otra cosa es antes y después. El proyecto político incluye al proyecto educativo, porque el proyecto político es un proyecto que te debiera informar de cómo te relacionás con el mundo, de qué considerás que es la soberanía. En ese caso, cuando el expresidente Macri, antes de ser presidente, dice aquello de dejen Malvinas, que son un puñado de rocas en el medio del océano, eso es un modo de mirarlo. Otro modo es si vos pensás que ahí hay 649 héroes muertos, si esa es la patria, si la soberanía energética, si los científicos tienen que ir a lavar los platos o vas a darles las condiciones para que hagan su trabajo, la redistribución de la riqueza. Bueno, eso es la política, las representaciones internas, cuánto federalismo tiene que haber en un gobierno, qué lugar tiene la mujer, qué lugar tienen los derechos humanos, cuál es tu opinión sobre el pasado reciente, si lo vas a llamar guerra sucia a lo que pasó en los 70 o es terrorismo de Estado. Todo eso me parece que es un gran proyecto político profundo, totalizador, integral, que incluye la educación. Por eso no digo que está atrás la educación, sino que forma parte y camina juntos. Nosotros como educadores diríamos que es lo más importante, ¿no? Pero hoy los médicos y sanitaristas te dirían no puede haber educación si no hay vida. Ahí sí la vida está antes. Y nuestros amigos laboralistas te dirían es muy importante la educación, pero el trabajo le da dignidad a una familia. Bueno, lo que está claro es que la educación forma parte de lo más importante que tiene que tener un proyecto político, y en ese marco el quantum, cuánta importancia le vamos a dar, es decisiva. En esto, para mí, importancia tiene relación con recursos, porque también hay que salir del nominalismo, ¿no? Sí, cualquiera dice en cualquier programa de tele a las 9 de la noche lo importante que es la educación. Bueno, a ver, si tan importante es, ¿cuántos recursos vas a decidir darle a eso que te parece tan importante? Si no le das nada de recursos, el neoliberalismo ha sido campeón en eso, no pareciera que es tan importante para nosotros. Nosotros vamos a venir en una pospandemia que va a ser absolutamente crítica desde lo económico, pero también vos podés tener 1.000.000 de pesos en el bolsillo y tenés prioridades. Si tenés 200 pesos en el bolsillo, también tenés prioridades. Entonces digo, aún en la escasez puede haber prioridades. Y es lo que yo creo que hay que hacer con la educación en lo que viene, ¿no? Porque va a quedar, a ver, todos estamos pensando el mundo. Por supuesto que estamos pensando el mundo y estamos pensando que el mundo que viene va a ser un mundo, nosotros pensaríamos que ojalá sea un mundo más justo, ojalá sea un mundo menos desigual, ojalá sea un mundo donde todos tengan más acceso a la tecnología, ¿no?
Ahora, Amazon, Microsoft, Facebook, Google también están pensando el mundo que viene. Y no te van a regalar los servicios, ni las máquinas, ni las computadoras. Probablemente dupliquen el precio. Entonces, ahí hay una discusión que da. Y me parece que debe ser dada. Yo creo que, que lo que debe hacer un gobierno es entender que todos sus niños, desde los 3, desde los 2 hasta terminar el secundario, tienen que ir a la educación obligatoria, que cada vez tiene que ser mejor la educación que brindamos, que cada vez tiene que ser con mejores aprendizajes, que cada vez tiene que haber más posibilidades de que los sectores más carecientes lleguen a la universidad, como de a poco están llegando y como nuestra universidad es una muestra. Bueno, eso forma parte de un proyecto que yo creo que Argentina tenía y que fue discontinuado durante 4 años con un retroceso evidentemente muy importante. Absolutamente, absolutamente. La verdad que me quedaría mucho más tiempo, sería muy interesante seguir la conversación. Me parece que para esta instancia y pensando formalmente en los contenidos de la materia, creo que tenemos un montón de pistas como para seguir después profundizando en base a otras lecturas, en base a los criterios y a las discusiones que puedan surgir entre los estudiantes y como decías vos, las estudiantas, si existe el término. Este, pero me parece que nos dejás con una cabeza muy abierta para seguir pensando esta vinculación entre la educación y los proyectos nacionales, en cómo se construye y bueno, seguir de alguna manera pensando y dando todas las discusiones que podamos dar donde se pueda. Así que te agradecemos, Alberto, enormemente por este tiempo y bueno, seguramente habrá nuevas oportunidades para seguir pensando, ¿no? No, yo les agradezco a ustedes, a vos, Facundo, y a todos los muchachos, las muchachas. Para mí es un gusto. Creo que hay que discutir. Creo que hay que discutir. Creo que hay que discutir. Termino, pero digo, nosotros también lo decimos, los compañeros que estuvimos en el ministerio. Lo digo, no sé si es una autocrítica, pero una referencia. Nosotros pensábamos que había más gente que pensaba como nosotros. Y de eso hay que salir, hay que entender que hay otros que piensan de otra manera. De esos otros que piensan de otra manera, hay una porción que son irreductibles, que, que, que van al obelisco a decir que termine la cuarentena, que hay gente que está en el borde de lo psiquiátrico y otros intereses muy irreductibles. Pero después hay otros argentinos muy bien intencionados, muy buena gente, que hacen mucho aporte a la vida social y a la educativa, con los cuales tenemos que buenamente discutir, no porque nosotros tengamos la verdad, sino discutir esto que yo siempre digo, a ver, escuchar a los bien intencionados que no piensan como nosotros, escuchar qué cosas no hizo bien el campo popular, quizá transmite una idea de inclusión educativa que no se entiende bien, que pareciera que algunos la asimilan con demagogia y que cualquiera pase de cualquier manera, y no es eso. Hay mucho que discutir, me parece que es un buen momento para discutir sin prejuicios, pero para coincidir en una sociedad que sea más justa, ¿no? Menos desigual. Totalmente, de eso se trata y creo que para eso nos estamos preparando. Ojalá que todos estos esfuerzos que hemos dado a lo largo de los 200 y más años también, los esfuerzos que diste vos y todo el equipo en tu tiempo de gestión y bueno, los que estamos en este momento dando con la universidad y con
todos los lugares donde nos toca participar. Ojalá que todos esos esfuerzos den el fruto y que nos lleven por el buen camino, ¿verdad? No, yo no tengo duda que dan el fruto. Son las posibilidades. A ver, en Villa Tesey había una fábrica de salchichas y hoy hay una universidad donde van nuestros muchachos y nuestras muchachas a cumplir una parte de sus sueños. Eso es una mejor sociedad y pasa en Moreno y pasa en Merlo y pasa en 50 y pico de lugares más de la Argentina. Eso no tiene contra. Y cuando nosotros no seamos ni siquiera un recuerdo familiar, cuando ni se enteren de que existimos, la Universidad Nacional de Burlingame va a seguir dándole oportunidades a los pibes del 2070. Y eso es para siempre. Es impresionante eso es impresionante, de solo Es para imaginarlo. siempre. De solo Y sí, imaginarlo. La verdad que pero ese es el destino, el feliz destino en ese sentido. La Universidad de Buenos Aires está cumpliendo 200 años, bueno, en algún momento cumplirá 100 la de Hurlingham, la, 200, y no te acordarás de quién la fundó, cuándo, dónde, y habrá posibilidades, y eso es la rueda inexorable de la vida, ¿no? Y de la justicia. Alberto, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias, Facu.